Hola a todos, mi nombre es Juliana Campo. El día de hoy los va a estar acompañando en su clase de sociales y hoy vamos a ver las culturas prehispánicas. Cuando hablamos de culturas prehispánicas nos referimos a las civilizaciones que surgieron en Mesoamérica y los Andes antes de la llegada de los españoles. Todas ellas eran sociedades con complejos sistemas de organización política y social, y de ellas nos han quedado legados de sus tradiciones artísticas y sus creencias religiosas. Algunos de los inventos o elementos culturales que se desarrollaron en esta época son los calendarios, sistemas de mejoramiento genético del maíz y la papa, construcciones antisísmicas, sistemas de riego, la escritura, una avanzada metalurgia y la producción textil. Vamos a hablar sobre las civilizaciones más importantes de esta época. Vamos a comenzar por los muiscas, que se ubicaron acá en Colombia. Los muiscas se ubicaron en lo que hoy se conoce como Cundinamarca y Boyacá. Eran un pueblo comercial. Empezaron manejando el trueque, cambiando vasijas de barro por el alimento, pero más adelante crearon un sistema con monedas de barro en el que trataban de buscar la equivalencia con los bienes que iban a adquirir. Otra de las actividades que practicaban era la metalurgia. Trabajaban el oro y todas las piedras preciosas que encontraban. Y estos bienes preciados eran ofrecidos a sus dioses. Hacían un ritual en el cual el saque o el zipa se iba en una canoa de oro y lanzaba todos estos bienes preciados al agua. En la orilla se quedaban los demás ofreciendo cantos y música a los dioses. Sus principales dioses eran Sue, el sol, Chía, la luna, Se, el agua y Bochica. Además, inventaron el deporte que hoy en día es conocido como tejo. En esa época lo llamaban turmeque. Ahora vamos a hablar de los mayas que se ubicaron en México. Construyeron ciudades enormes y edificaciones equivalentes a un edificio de 25 pisos hoy en día. En estas construcciones únicamente podían habitar los gobernantes y los sacerdotes. Todo el pueblo vivía alrededor. Como creían en la reencarnación, cuando las personas morían, las enterraban con todos sus bienes y con diferentes alimentos, como frutas, carnes y obviamente los tamales típicos. Se hacían diferentes maquillajes, se ponían joyas extravagantes y además modificaban la forma de su cráneo. Observaban constantemente el cielo, eran excelentes matemáticos y astrónomos, podían predecir la ubicación de todos los astros del firmamento. Por último, vamos a hablar de los incas que se ubicaron en Perú. Eran un imperio con 12 millones de habitantes. El gobernante era el Inca, quien era el descendiente de Inti, era el dios del sol. Los frutos del trabajo diario se entregaban al gobierno y éste los repartía entre todo el pueblo. Cultivaban papa, maíz y calabaza e inventaron unos excelentes sistemas de riego. Eran expertos en tejidos, pero también trabajaban el oro. Este lo usaban para decorar sus templos y para adorar a sus dioses. Estas no fueron las únicas culturas que habitaron América en esta época. Me gustaría que en el taller investigáramos un poco más sobre ellas. Sin embargo, con las pocas que abordamos hoy nos damos cuenta de los grandes legados culturales que nos quedan hoy en día. Los sistemas de riego, por ejemplo, las lenguas,
los aportes a la astronomía y a la matemática, y así podríamos mencionar muchas más. Para finalizar, los dejo con la leyenda del Dorado. Guatavita, la leyenda del Dorado. Era una costumbre muisca que el sobrino del cacique debía ser el sucesor y heredero de todo el cacicazgo, a quien desde niño se le preparaba para asumir tan importante cargo. A muy temprana edad, y por 6 largos años, era enviado a una cueva ceremonial conocida como Cuca. Durante este tiempo no podía tener contacto humano alguno, no podía comer carne, sal ni ají. Tampoco se le permitía ver la luz del sol. Solo en las noches podía salir de la cueva para ver la luna, las estrellas y resguardarse antes que el sol saliera. Después de 6 años de preparación, salía el futuro cacique y señor. Para probar su fortaleza, debía llegar puro de pensamiento, haber podido controlar su cuerpo con la mente ante los bailes y caricias de las más hermosas mujeres de la tribu. La ceremonia principal se hacía al amanecer. Allí, el cacique desnudo era ungido con miel, resina de frailejón y polvo de oro. Se construía una balsa de juncos que era adornada con piezas de oro y las piedras más preciosas que poseían. También con los pagamentos, que eran aportes de la comunidad muisca a la laguna como regalo. El joven heredero, el cacique y el sacerdote, adornados con coronas, petos, brazaletes, tobilleras, como también objetos de oro que ofrecerían a los dioses, subían a la balsa junto con 4 remeros. Mientras la balsa navegaba hacia el centro de la laguna, toda la tribu se ubicaba alrededor de ella, acompañando con cánticos y tambores, alabando a sus dioses. Cuando la balsa llegaba al centro de la laguna, todo se quedaba en silencio. Al salir el sol y tan pronto cubría su cuerpo, el futuro cacique y los sacerdotes arrojaban todas las ofrendas a la laguna. Después se lanzaba como símbolo de fecundación y ésta, en su dimensión espiritual, le otorgaba el poder. Terminada la ceremonia, la balsa regresaba a la orilla y en este momento el pueblo lo recibía como el señor y cacique.